¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenas noches, o tal vez tarde también, ¿no? Donde estén, que les agradezco mucho. Estén aquí conmigo acompañados del proyecto Café Gourmet en México. Es lo que yo digo, un proyecto de café gourmet en México. Ok, bueno, vamos a ver. La historia del café. Nos vamos en eso, ¿ok? Que nos hemos dado a la tarea de investigar el origen del café, su desarrollo y efectos. Debemos de irnos a una tierra africana, ¿no? En la zona neo-oriental, muy cerca del trópico de Cáncer, partiendo del Ecuador, por ejemplo, como a 10 grados norte y 40 grados. Esta no es una zona de Etiopía, del continente africano, por supuesto, de donde ha surgido uno de los mejores cafés gourmet del mundo, o sea, la Etiopía Harat. Y de ahí mismo, como pues un hecho histórico del cafeto, el cafeto fue llevado a, digamos, a Colombia por un jesuita español, no sé, en 1732 también, lográndose cultivos y desarrollándose por más de 200 años, lo que estableció pues, no sé, una cultura cafetalera del alto nivel de calidad. ¿De acuerdo? En Etiopía, en donde la bebida aromática se origina de la palabra kafa, demonina de una región kahwa, que en castellano, al final de todo se usa el término café, café, coffee, ¿ok? En inglés, le café en francés, café en Alemania, café en Portugal, o café en italiano, como se observa pocas veces. Son las diferencias de su origen, de la palabra cafa, o sea, ¿de qué? De África ya sé, ¿no? Ya para 1306, es llevado al Asia y más tarde a toda Europa el recorrido normal de un producto sofisticado y con efectos especiales de una bebida que por mucho tiempo significó tanto para los árabes que para los africanos, o sea, un motivo de estimulación y agrado. Les recuerdo aquella leyenda de un pastor de cabras llamado Calvi, que al ver a sus animales muy inquietos, por ejemplo, al comer bañas del cafeto, lo que hizo, imitarlos encontrando una cualidad, básicamente, esencial de este fruto, al estimular, por ejemplo, el estado de ánimo. ¿De acuerdo? En 1700, sí, llegará el café a la Nueva España y de inmediato los conocedores de esa época escogen los sitios ideales que la experiencia les dictaba o sea, al platar cafetos en zonas como, ¿qué? Como Veracruz, Guajara, Chiapas y áreas tropicales montañosas como las de Puebla, Tabasco y sobre todo Michoacán también. ¿Por qué no, verdad? Es muy bueno, ¿no? Ok, ok, después de las luchas revolucionarias, por supuesto, ok, las grandes haciendas, por supuesto, los grandes haciendas de Chiapas o Veracruz tecnificaron sus instalaciones y los indígenas continuaron el monocultivo y recolección del producto. ¿Ok? La producción óptima del cafeto en el mundo de acuerdo a las condiciones climáticas y geográficas especiales siempre se ha dado en los países ubicados entre los trópicos del cáncer y de Ecuador, en donde se logra el producto de mayor calidad. O sea, no así lo que se produce entre los trópicos, o sea, de Ecuador y Capricornio, ¿no? En donde se logra un café de menores cualidades. ¿Está de acuerdo, no? En el siglo XV, el grado de café es difundido en Arabia, en donde se establecen a través de esos 300 años antes de proseguir su peregrinaje en el siglo XVIII hacia Europa y Asia, ¿no?
El café se degustaba en las viviendas y cada vivienda, la vivienda le daba su toque particular. O sea, en la forma de beberlo y procesarlo después de tostarlo y molesto. O sea, para que la primera cafetería que se traduce se estremeciera con venta de café. O sea, al público, no sé qué, en Londres, en el año de 1652, ¿por qué no? Ok, dentro de los producidos de mayor aprecio y aceptación por su valor y cantidad, el café ocupa el 10º lugar en las preferencias, como sucede con países africanos como Uganda, Ruanda y Burundi, en donde el café representa el 80% de sus exportaciones, tomando en cuenta que Colombia es el campeón de la recolección y venta, ¿ok? Sobre todo en calidad, ¿eh? En esas épocas se establecieron fincas más tecnificadas. Y hasta el año, no sé, 30 y 40, cuando se construyen las planicies de cultivos manejados por campesinos e indígenas también, ¿no? Ok. Bueno, las costumbres de la forma de beber el café varía por regiones. Así los árabes utilizan el cardamomo, clavos y especias para, pues no sé, saborizar a su bebida aromática y lo tomaban en pocillos, claro, sin, o sea, agarraderas de ninguna manera. Por otro lado, los turcos hierven tés, veces al café con azúcar en su famoso ibrik, así, ¿no? Mientras que en los Estados Unidos se establecen el coffee break, ¿ok? Y se consumó, o se ha centrado en cafeterías y restaurantes o servicios de café de oficina o también negocios también, ¿por qué no? Existen muchas historias alrededor de café, como, no sé, en Turquía, el apreciado, por ejemplo, el café turco, un brebaje al que llaman, ¿qué? Cagüey también, ¿no? Cagüey y lo toman en tazas de porcelana, por supuesto, ¿no? Cuando se menciona, por ejemplo, que las mujeres del occidente se encuentran con el café, ¿ok? Y los cafetelos, visitando los países del Islam, ¿por qué? ¿No? Sí. Oye, se pensiona a un monje italiano, Prospero Alpini, que habitó en Egipto a finales del siglo XVI, que propagaba emocionado los beneficios del café o a Pietro del Valle en la antigua Constantinopla, a principios del siglo XVIII, y a pesar de las 30 especies consideradas como surgidas de cafeto, ¿ok? A sus niveles en el té, por ejemplo, como en el té, la cocoa y el mate también. Por cierto, que el café conducido en Europa, precisamente, por los navegantes holandeses, ¿okay? E ingleses, por supuesto. Y en 1658, los primeros que lo introdujeron ¿qué? Al Ceilán, por ejemplo, ¿no? Más tarde a Java y principios al siglo XVIII, a través no sé, de la Martinica entró a París y a las plantaciones o sea, sobre todo del Nuevo Mundo, ¿por qué no, verdad? O sea, disfrutar el café o resultado a través de la historia, una costumbre diaria que une al palador internacional en un momento de placer. Como un ritual y la oportunidad de reunirse socialmente. Otra historia por ahí muy antigua habla de lo que el monje de un monasterio observaba a un pastor, por supuesto, que casi no dormía. No se veía cansado, por supuesto, y siempre se encontraba muy alerta, ¿no? Lo reveló su secreto sobre la cereza del café y entonces el monje, como de esas frutas, permaneciendo más tiempo, orando sin experimentar el sueño. O sea, de ahí viene la estimulación que produce la cafeína al cuerpo, por supuesto, ¿no? Un religioso llamado, por ejemplo, Limenis, comentaba que en la escritura árabe del año 1900 antes de Cristo, o sea, así se decía, ¿no?
Ya se hablaba sobre el café y se sabe que las primeras ocasiones en las que se inició el camino de la bebida del café fue precisamente en Inglaterra, como mencionaba, por ejemplo, en 1656, me dice. O sea, más tarde se propagó específicamente a Holanda, Francia, Alemania, Austria y en el continente americano. Fue en Nueva York. O sea, cuando se inició presente el año de 1696. ¿Por qué no, verdad? O sea, cuando en Ceilán que se conoció las virtudes del café, los holandeses, por ejemplo, decidieron sembrar cafetos en 1503, llevando más tarde a Java las primeras plantas de invernaderos del jardín botánico de Ámsterdam. Fíjense, todo eso, ¿eh? De Ámsterdam, ¿por qué no? Hay que ver aquí la calidad del café y sus variedades, ¿de acuerdo? Los primeros productos y los tipos de estos desarrollados son los siguientes. Vamos a hablar sobre ello. ¿Eh? Países productores y los tipos de café producidos. Ok, número uno. Primero, Brasil. Primero con Brasil. Variedad duro, arábica, fuerte, cuerpo duro, sin acidez. Ok, en Brasil. Camerún. Produjo, por ejemplo, robusta. No lavado. Mucha cafeína, por ejemplo. Fuerte, amargo, duro, sin aroma inclusive. Ahora, claro, Colombia. ¿Qué pasó con Colombia? Natural, arábica, suave, ácido y muy aromático. Ese es en Colombia, ¿eh? Y en Costa Rica, pues no es una variedad terrazú, I don't know, ¿ok? Algo así que me acuerdo, ¿no? Por ejemplo, en Guatemala, Maragopipe, se llamaba Garopipe, ¿ok? Arábica, sabor dulzón, más aromático, de la clase antigua. Otro volcán de oro arábica, ¿ok? Es la de mayor clase, calidad gourmet, ¿eh? En Guatemala, ¿eh? Gourmet. Sabor, o sea, es más intenso y pues sobre todo más cuerpo. Es en Guatemala, ¿eh? En poquito, en un pequeño, pero sí. Por ejemplo, en la India, ¿qué pasó en la India? Se llevó el Mysore arábica. Es un sabor seco y fuerte, un cuerpo denso y ligero, aroma, digamos, neutro, básicamente, ¿no? Después surgió México, por ejemplo. ¿Qué pasó en México? Se llamó Otros Suaves, ¿ok? Se produce en 690 hectáreas y en 12 estados de la República. Centro y sur del país, bajo sombra, productor de oxígeno, por ejemplo, número uno, Coatepec, Coatepec. Otro, Pluma Hidalgo, Jaltenango, Farango, otra, natural de Atoyac, natural de Atoyac, uno de los pioneros en café gourmet, ahí lo digo, en México. Luego vamos a aclarar muy bien lo de México, por supuesto. Otra que fue en África. No, en África, sí, definitivamente. Kenia 3, 2A. Kenia 3A, afrutado y sabor intermedio de gran calidad. Y todo Nicaragua. Sí, increíble. Nicaragua. O sea, básicamente Nicaragua. Caracolillo. Ese es básicamente mucho más sabor de los que produce, o sea, más que nada, pues no sé, como que más intenso, ¿de acuerdo? Es muy importante, ¿no? Hay que decirlo. Otra cosa es, anudado la producción de gran importancia, la tecnología desarrollada en el muestreo y cata de este antes de ser comercializado, sí debemos identificar al mejor grano de café, que es aquel con apariencia de verde azulado o verde grisáceo, ¿no? Por ejemplo, las cualidades de un buen café gourmet son esencialmente cuando, no sé, en su catación se detecta un sabor más intenso,
O sea, que otros, una gran cantidad de su cuerpo muy suave, sin acidez, de cuerpo ligero, escaso contenido de cafeína. Y el ejemplo más extraordinario en el del Blue Mountain, o sea, de Jamaica, que es el más, yo soy Blue Mountain, el de Jamaica es el más apreciado en el mundo, escaso y el de mayor precio de venta, Bull Mountain, ¿ok? De Jamaica, impresionante, poquito, todo se vende fácil, Bueno, pues en el proceso de catación se puede identificar la calidad de cada variedad para determinar sus valores intrínsecos y así establecer las condiciones de su manejo, ¿ok? Tostado y molido. Cuando el café se avejentó en un almacén, su sabor se da a madera, ¿ok? Si el secado resulta defectuoso, salva a tierra o pasto que le impregna precisamente el sabor a tierra, ¿ok? Cuando el café se encuentra húmedo en un momento de su procesamiento, básicamente, no pierde su olor, o sabor húmedo. Sobre todo cuando se hace ampliado los granos todavía básicamente con humedad. Yo creo que sí, porque por otro lado, el café con sabor a fruta, ¿o sí? Es producido por un tipo de olor a fermento. O sea, en el caso de detectar un sabor a pasto, es que el almacenamiento en húmedo o por secado ha sido inapropiado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando el café se percibe sucio o contaminado, básicamente, ¿no? Es que se utilizó agua contaminada en su proceso. O sea, que ha quedado impregnado en el grano. O sea, a la alta fermentación le proporciona el grano, o sea, un sabor, por supuesto, ¿no? A cebolla. O el uso de insecticidas en el café todo produce un sabor concentrado que se parece al ladrillo. ¿Ok? Finalmente ya, a mayor almacenamiento de grano produce acidez. O sea que es rico en fenoles. Cualquiera de estas características detectadas en la cata, ¿ok? Pues supone una errónea selecciones. Aún se trata de la mejor selección, ¿de acuerdo? ¿Ok? De granos, por supuesto. Inclusive gourmet, que sería un desastre y sobre todo, básicamente, desperdicio, yo creo. O por qué no, ¿verdad? O sea, vámonos ya en el número 7 al café arábica. Vámonos ya. Café arábica y otras variedades complementarias. Café arábica es muy importante, porque miren, la variedad reina de los cafés en el mundo es sin duda, por ejemplo, la arábica de los suave colombianos, sí, colombianos, y los otros suames, ¿ok? Pues sí, como los de México, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Etiopía, Kenia también. En el caso particular de Jamaica, que es el gran Suave Plus, que su producción total para el año 2000, en ese entonces, 2002 más o menos, fue de solamente 40,000 sacos, de los cuales solamente exportó 29,000, ¿ok? Seguramente, no sé, una cantidad muy limitada del enorme café gourmet que tiene ese país, como es el de Blue Mountain, es precioso, del mundo, Blue Mountain, o Montaña Azul, que surge, por supuesto, de las escarpadas colinas que de isla en un lugar de privilegio en la misma línea geográfica de la propia Etiopía y Kenia, en el continente africano. ¿Por qué no? Sí, porque los cafés americanos encontramos, por ejemplo, tres divisiones, por ejemplo, ¿no? Sí, primero, lavados. Primero los que son
los suaves colombianos, primero, suaves colombianos. Y que se encuentran precisamente en Colombia y Tanzania. Por ejemplo, el número 2, otros lavados. Unos lavados y otros se llaman otros lavados. Se refieren a los otros suaves, por ejemplo, ¿no? Cantidades que se localizan en México, Jamaica, Haití, Centroamérica, de Venezuela, Perú, Ruanda, Burundi, Uganda, Papúa, también, Nueva Guinea y la India. O sea, y la número 3 era los no lavados, ¿ok? Que son los grandes producidos en Brasil, Bolivia, ¿sí? Paraguay y Etiopía. Eso es lo que no son lavados, ¿eh? Los otros lavidos es el mexicano, por supuesto, ¿no? Y lavando, básicamente la Colombia y Tanzania totalmente, ¿no? O sea, la otra variedad que domina, no sé, los grandes producciones del grano, por ejemplo, de café es la robusta, que se localiza en África, Zaire, Indonesia, que no, sí, Filipinas, Uganda, Tailandia y Costa de Marfil, preferentemente, por supuesto, ¿no? El grado de participación en la producción global de este país, o sea, en este tipo de grano, por supuesto, lo encontramos en Tanzania, con el 35%, y Brasil con el 15%, mientras que la India controla, ¿qué pasó? El 57%. ¿De qué? De su producción total. ¿Y por qué? Pues así salió, yo creo, ¿verdad? Hay otro tipo de granos, de sus principales variedades, por supuesto, ¿eh? Pero para nada, ¿eh? Después, el árbol de cafeto llega a una altura de, no sé, de hasta 12 metros, por cierto, aunque lo ideal es de 2 o 3 metros, ¿eh? Por supuesto. Las vainas son rojas, con dos granos de pulpa amarilla y recubiertos con una cáscara, ¿ok? O sea, también podemos encontrarnos con tipo de granos y principales variedades. ¿Cuáles son estos? Estos existen 60 tipos de árboles y los más importantes son estos. Escúchenme bien, por favor. Primero, arábicas. O sea, primero la arábica. Ok, primero. Son los granos de la más alta calidad y son los más caros en el mercado. La arábica, ¿eh? Luego otro, es más suave y se cultiva entre 660 y 2000 metros de altitud sobre el nivel del mar, básicamente, ¿no? Después, la planta es frágil. Los granos son largos y tienen un leve sabor ácido. Es muy importante, ¿no? Ok, otra cosa. Nativo de las tierras, por ejemplo, altas de Etiopía a 1350 y 2000 metros de altitud, sobre todo el nivel del mar, ¿no? Puede también es original, por ejemplo, no sé, de África, Arabia y Asia, básicamente, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, el largo pequeño, por ejemplo, liso, hojas lustrosas, pequeñas, diferentes, anchos, de 12 a 15 centímetros, por ejemplo, de largos, y 6 centímetros de ancho, básicamente, ¿no? Es una forma oval, básicamente, elipéctica, aluminadas, córdicas, agudas en la base, yo creo, ¿no? O sea, algunas onduladas, siempre vivas. Otra cosa, por ejemplo, sus flores fragantes de color blanco o cremoso, ¿eh? Sus celiles o pediceladas. O sea, abejas en cada axila de las hojas, ¿no? O dos o más juntas en racimos muy cortos o laterales bractoleados, básicamente, ¿no? Porque miren, los bractalos son ovados, ¿ok? Los bractoleados son ovados, los más internos o conatos en la base de los pedicelos. Bueno, a eso, ¿no? El cáliz limbo cae pronto, subtranco, obstosamente, 5, dieticulado a la corola, es de 5 lóbulos, ovales, obtuosos,
o puntiagudos, igualado a excedidos el tubo. Por ejemplo, las arterias más cortas de las, no sé de qué, de los lóbulos corola, salientes cigos, un poco de ajo de la mitad de los filamentos, pues sí, son de la mitad, o sea, de un largo, básicamente, ¿no? Que así yo lo tengo, básicamente, ¿no? Por ejemplo, el disco es liso. El estilo igual no sé, a la flor extendida. Mifero, lóbulos, lineales, más angostias, o sea, hacia la punta, yo creo, ¿no? La valla, por ejemplo, es oblonga, elíptica. Es un medio centímetro, más o comento, largo. El principio es de color verde, básicamente, ¿no? Después rojo y con el tiempo agul negro. ¿Por qué no? Ok, las semillas varían de tamaño de 8.5 a 12.7 milímetros de largo, básicamente, ¿no? Y las especies arábica tiene dos variedades botánicas, ¿eh? Eso sí. La especie arábica es así. Es primero, Coffea arábica, variedad arábica. Y la Coffea arábica, variedad Bourbon. No, ¿ok? O sea, de estas se han realizado varias mutaciones, ¿no? Así como culturales, ¿por qué no, verdad? O sea, los holandeses introducen en el lejano oriente a la arábica, por supuesto, ¿no? ¿Por qué no? Llevada a la Martinica por los franceses y después, pues no sé, al Brasil. Al Brasil, ¿por qué no? Por ejemplo, la arábica se convierte en robusta. O sea, si no se le poda, ¿ok? Los principales ramas son perpendiculares de su tronco, ¿ok? ¿Ok? Convirtiéndose después en colgantes, ¿ok? Que lo ven manejando esto, ¿eh? En colgantes al final, después de colgantes al principio, ¿ok? Cuando se forman las ramas secundarias y producen fruta, por ejemplo, las hojas son elípticas, acuminadas, ¿qué otra cosa? Acuñadas, por ejemplo, ¿no? Luego, las ramitas, que soportan, por ejemplo, los frutos, son de punta bronceada, ¿eh? Bronceada, ¿eh? La variedad Bourbon es una mutación recesiva. Fue a la isla La Reunión desde Arabia, y después fue llevada a las Indias occidentales. Entonces más tarde fue llevada a Centro no sé, a Sudamérica también. Es por ejemplo, Coffea arábica. O sea, el 90 de las plantaciones, ¿eh? El 90 de las plantaciones, la Coffea arábica. Y luego viene una Coffea canéfora y la Coffea libérica. De segunda y tercera, ¿eh? Porque miren, vamos poco a poquito. Arábica. ¿De qué ves cuáles? Las arábicas, ¿qué son las arábicas? 2 metros en poda y 3 a 5 metros de altura, por ejemplo. Luego, 8 a 10 centímetros de diámetro. Después, raíces de 1,5 y 1.50 metros en raíces. ¿Eh? Luego, hojas de amarillo, cobre al germinar. ¿Ok? Hojas de verde, claro, cuando es joven. Hojas de verde oscuro en su madurez. Por ejemplo, 3 uñas, el cafeto es adulto. Y ya produce flores para producir, por ejemplo, cerezas también, ¿no? Las flores blancas se dan ¿de qué? De 8 a 15 ramos, por así decirlo, ¿no? Y las flores son ¿de qué? Pues de suave fragancia. ¿Por qué? Pues a jamín. ¿Why no? A jazmín. Pues sí, definitivamente, totalmente. O sea, por ejemplo, la gestación de la floración se produce, por ejemplo, en 7 meses. El fruto es llamado, por ejemplo, cereza, especie de tierras altas, por ejemplo, y una formación susceptible al exceso de humedad, básicamente, ¿no? Vamos a terminar con esto en este audiolibro, en este capítulo tercero, por supuesto, ¿no? Ok, consideración sobre la variedad arábica. Ok, primero,
El gasto mayor es en la cosecha. Segundo, en zonas húmedas es rentable una sola cosecha. Tercero, en temporadas cortas de lluvias, 2 cosechas al año también resulta rentable. Luego, la precipitación debe variar, por ejemplo, entre 750 milímetros anuales hasta 3.000 o 30.000 metros cúbicos por hectárea. Bueno. Luego la temperatura ideal es de 16 a 22 grados, por ejemplo. Y otra cosa sería, pues requiere de una lluvia, no sé, sí, una lluvia abundante y distribuidas desde los inicios de la floración hasta finales del verano, ¿no? O sea, noviembre y septiembre más o menos, ¿no? Para que se desarrolle la madera y el fruto, básicamente. Porque en el otoño se requiere también cierta sequía, ¿por qué no? El café arábico, usted siénteselo muy bien eso. El café arábico en zonas altas requiere menos sombra. O sea, la distancia de un cafeto a otro es de 2 por 2.5 metros. O sea, esto se da 20.000 árboles por hectáreas. 2.000 árboles por hectáreas. Porque en el café arábico existen 2 tipos de formación en su poda. ¿Ok? Primero, árboles de un solo tallo. Tallos múltiples. Sistema mixto. Grábenselo, por favor, ¿ok? Un solo tallo principal a una poda de altura de 1.35 a 1.50 metros, por ejemplo. Las ramas secundarias y terciarias que empiezan desde, no sé, del tallo y las ramas principales, laterales, se podan. O sea, para un espacio uniforme y la entrada ¿de qué? Sí, de luz interna. Interna para más. Thank you very much. Ah, no, perdón, muchas gracias. No, it's not, it's English now. Okay. Les agradezco mucho, les agradezco muchísimo que ustedes les invitó el proyecto Café Gourmet en México, Porque yo quisiera, bueno, estoy proponiendo que en México se produzca un gourmet. No solamente en algunos, por ejemplo, en donde, en la parte sureste sí hay algo de gourmet, Un solo gourmet, luego lo vamos a comentar por eso. Pero bueno, en este audio les agradezco mucho el que me haya estar conmigo, les agradezco muchísimo, muchísimo, Estamos en el siguiente, Por lo demás, así no estaremos. Gracias, Ok.